Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, aquí comienza el análisis de la novela La culpa del abate Muret, de Émile Zola, narrado por quien les acompaña con voz y café. Esta novela, una de las más intensas y poéticas del ciclo Rougon-Macquart, nos lleva por los caminos de la religión, la naturaleza, el deseo y la culpa. Ajusten sus oídos y corazones. ¡Qué novela más extraña y bella a la vez! La culpa del abate Muret, publicada en 1875, es la quinta entrega del ciclo Rougon-Macquart y se aleja radicalmente del tono urbano y político de sus hermanas. Aquí Zola se interna en el conflicto íntimo del alma de un sacerdote, el joven Serge Muret, un personaje que representa la tensión más brutal entre el cuerpo y el espíritu, entre el dogma y el deseo, entre la fe y la carne. El protagonista, Serge, es hijo de François Muret y Marthe Rougon, y su aparición ya la conocimos como niño en la conquista de Plassans. Ahora lo encontramos ordenado sacerdote, entregado al ascetismo extremo, predicando en un pequeño y miserable pueblo llamado Les Artauds. Desde las primeras páginas, Zola nos muestra que Serge no es un cura cualquiera, es un fanático, un mártir voluntario, alguien que busca la santidad a través de la negación del mundo. La primera parte de la novela transcurre en ese entorno decadente y supersticioso de Les Artauds, donde los aldeanos se burlan del cura, no lo entienden ni lo escuchan. Serge vive consumido por la culpa, la penitencia y la mortificación. Es tan joven y ya quiere ser un santo. Es un personaje que provoca compasión, pero también desconcierto. Zola no lo juzga, pero lo presenta en su delirio espiritual con una crudeza ineludible. Esta primera parte es oscura, opresiva, cargada de incienso, de letanías, de cilicios invisibles. Serge se encierra en su parroquia con su hermana Désirée, una muchacha con discapacidad intelectual que representa lo contrario a él. Es pura, instintiva, natural, conectada con la vida. ¡Qué contraste tan brutal entre ellos! Désirée ama a los animales, a las flores, al campo. Serge ama el sufrimiento, el sacrificio, el silencio. Pero todo cambia cuando Serge enferma. Es internado en una casa aislada, Les Paradous, un antiguo jardín abandonado lleno de flores salvajes, árboles frondosos, ruinas románticas. Y aquí comienza otra novela dentro de la novela, porque Zola transforma el relato en un verdadero Edén, sensual, vital, luminoso. Serge, sin memoria, es cuidado por Albine, una joven que habita el jardín como Eva en el paraíso. ¡Qué belleza narrativa despliega Zola en esta segunda parte! Es uno de los momentos más poéticos de todo el ciclo Rougon-Macquart. Les Paradous es descrito con una voluptuosidad vegetal. Todo crece, todo brota, todo florece, y en ese ambiente Serge se transforma, pierde su culpa, olvida su vocación, se entrega lentamente al amor. Albine lo cuida, lo guía, lo seduce sin quererlo. Surge entre ellos un vínculo puro, sin palabras, lleno de miradas, de gestos, de paseos bajo los árboles. La amnesia de Serge no es un simple recurso literario, es una metáfora de la posibilidad de renacer, de volver a ser niño, de escapar al peso del dogma. Zola nos está hablando de la libertad como olvido. Mientras Serge olvida la religión, se abre al deseo. Mientras olvida a Dios, descubre la vida. Albine es un personaje encantador, representa la naturaleza, la inocencia, pero también el instinto. No es una femme fatale, no manipula, simplemente es. Su presencia desarma a Serge, lo devuelve al mundo. Y qué maravilla cómo Zola describe sus encuentros, sus juegos, su despertar erótico, sin vulgaridad, sin morbo. Todo está envuelto en una luz cálida, en el perfume de las flores, en la sensualidad de la tierra. Pero como todo paraíso literario, este también está destinado a romperse, y lo hace de forma abrupta, violenta.
Serge recupera la memoria y con ella vuelve la culpa, la vergüenza, la negación. Vuelve a ser el sacerdote fanático, se siente sucio, caído, pecador. Reniega de Alvin, del jardín, de todo. Regresa a Les Artaud. Se encierra en su celda, se azota con sus pensamientos. La caída ha sido tan dulce como terrible. El resto de la novela es una espiral de autodestrucción espiritual. Serge quiere purgar su culpa, borrar su experiencia, redimirse, pero Zola nos muestra que ya es tarde. Lo vivido no puede desvivirse. Alvin, abandonada, intenta volver a la Paradou, pero Serge se niega. No quiere verla, no quiere recordarla, y aquí la novela alcanza su clímax trágico. ¿Y qué golpe nos da Zola con el destino de Alvin? Rechazada, confundida, humillada por Serge, la joven no soporta la ausencia, no entiende la culpa que él siente, no comprende la negación de su amor. En un acto desgarrador, decide quitarse la vida. Es uno de los pasajes más oscuros y dolorosos del ciclo. La pureza del paraíso termina en tragedia. La flor más bella del jardín se marchita por culpa de la moral impuesta. La muerte de Alvin no es solo un evento narrativo, es un símbolo. Es la aniquilación de lo natural por lo dogmático, la derrota del cuerpo frente a la imposición del espíritu. Zola nos está mostrando cómo la religión malentendida puede convertirse en una fuerza destructiva, no para salvar, sino para condenar. Serge, al saber de la muerte de Alvin, cae en una crisis aún más profunda, y no es para menos. Ha destruido lo único puro que tuvo. Ha negado la única experiencia vital auténtica de su existencia, pero en lugar de redimirse se hunde más, se vuelve aún más fanático, y esto es lo terrible. En vez de aprender, en vez de abrirse, se cierra más. Esta novela está construida en 3 actos: el infierno espiritual inicial, el paraíso del jardín y el purgatorio final, cada uno con su estilo, su tono, su atmósfera. Zola demuestra aquí una versatilidad narrativa impresionante. Pasa del naturalismo al lirismo y del lirismo al drama íntimo más punzante. El lenguaje de Zola en esta obra es de una riqueza abrumadora. Las descripciones del jardín son casi musicales, sensoriales, envolventes. Es como si el texto floreciera con las palabras, y en contraste, los momentos religiosos están cargados de solemnidad, de oscuridad, de asfixia verbal. El personaje de Désirée, la hermana de Serge, actúa como contrapunto constante. Ella no razona, pero comprende, no teoriza, pero siente, ama la vida sin conflicto. Zola parece decirnos que la inteligencia no siempre es aliada del bienestar, que a veces es mejor vivir con menos conciencia, pero con más verdad. La culpa en esta novela no es una respuesta moral, sino una construcción social y religiosa. Serge no hace nada malo, ama, pero ha sido formado para ver en el deseo un pecado, y eso lo convierte en su propio verdugo. ¿Qué crítica tan poderosa hace Zola aquí a la institución eclesiástica? Le Paradou no es solo un jardín, es un símbolo del Edén perdido, de la infancia, del mundo sin reglas. Zola lo crea como un espacio mágico, fuera del tiempo, donde todo es posible, pero al igual que en la Biblia, el pecado lo arruina todo. Solo que aquí no hay serpiente, hay dogma. La novela plantea preguntas universales. ¿Es posible amar sin culpa? ¿Puede la religión convivir con la carne? ¿Es el deseo una caída o una forma de verdad? Audiolectura se las hace en voz alta para que ustedes también se las pregunten y comenten. El título mismo es irónico. ¿De quién es la culpa? ¿De Serge por amar? ¿De Alvin por entregarse? ¿O de una cultura que ha enseñado a odiar el cuerpo, a temer el placer, a castigar el amor? Zola deja abierta la pregunta. Leer esta novela hoy sigue siendo incómodo, porque muchos de sus dilemas aún están vigentes. Todavía hay instituciones que oprimen, todavía hay culpas heredadas, todavía hay cuerpos que no pueden vivir libremente lo que sienten. El estilo naturalista de Zola aquí se mezcla con un lirismo poético que no aparece en otras novelas suyas. Es como si se hubiera permitido florecer junto a sus personajes. La prosa en Le Paradou es tan sensorial que parece estar escrita con los 5 sentidos. Serge no es un villano,
Y eso es lo más doloroso, es una víctima de sus creencias, de su formación, de su vocación. Él no quiere hacer daño, pero lo hace, y en eso Solá nos muestra que la fe sin conciencia puede ser tan peligrosa como el odio. La novela también plantea el tema del libre albedrío. Serge no elige con libertad, está condicionado y cuando por fin se libera, vuelve a encadenarse. ¿Es libre quien no puede aceptar su deseo? ¿Es libre quien vive para negarse? Alvin es quizás el personaje más luminoso del ciclo, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Su final trágico duele, pero también deja una huella profunda. Su muerte es una acusación silenciosa que sigue resonando página tras página. El simbolismo religioso es constante, la caída, el pecado original, el sacrificio, el castigo. Pero Solá lo subvierte todo. No hay redención, solo pérdida. No hay gloria eterna, solo silencio. Y eso es lo más desgarrador del relato. A nivel de estructura, la novela es impecable. Cada parte tiene su función, cada personaje su peso. No hay escenas de relleno, no hay diálogos vacíos. Todo está orientado a construir la tragedia. La figura del doctor Pascal, que aparece brevemente, es importante. Él representa la ciencia, la razón, la otra mirada, pero en esta novela su presencia es tenue, casi impotente frente a la maquinaria de la culpa. El final es devastador porque no hay catarsis. Serge no aprende, no cambia. Su camino termina en el encierro voluntario, en la negación perpetua. Solá nos niega un final esperanzador. Nos obliga a enfrentar el sinsentido. ¿Por qué leer esta novela? Porque nos enfrenta a nuestras propias contradicciones. Porque desnuda el poder del dogma. Porque nos obliga a pensar qué hacemos con nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras creencias. Audiolecturas y audiolectores, esta novela no es solo una historia de amor frustrado, es también un cuestionamiento de las estructuras sociales que modelan nuestras pasiones. Solá no escribe una historia romántica, sino una disección de cómo la ideología se mete en la cama de los cuerpos. Serge al final se convierte en una sombra de sí mismo, vuelve a su celda como quien se entierra vivo. No hay victoria espiritual, solo el eco de una lucha interna que lo ha consumido. Solá lo deja solo, con su cruz y su delirio. Qué impresionante es ver cómo Solá transforma la naturaleza en un personaje. Le Paradou no es solo el escenario, es un agente vivo, un espacio con voluntad. Protege, seduce, abriga y luego expulsa. El jardín ama más que Serge. El contraste entre el jardín y la iglesia es uno de los motores simbólicos de la novela. Donde hay vida hay culpa, donde hay muerte hay santidad. Solá invierte los valores y nos deja pensando en quién puso las reglas. El tratamiento del deseo aquí es revolucionario para la época. No es castigo, no es vicio, no es perversión, es pulsión vital. Es lo que permite a los personajes saberse humanos, solo que Serge no soporta saberse vivo. Desirée, en su inocencia, dice algunas verdades que los adultos no se atreven. ¿Cuánta sabiduría hay en su lenguaje simple, en su conexión con los animales, en su lógica espontánea? Es el personaje menos racional y el más sabio. Solá construye en esta novela una de las críticas más duras a la Iglesia sin hacer discursos. No hay panfleto, hay hechos, personajes, decisiones. La tragedia habla por sí sola y eso lo hace más poderoso. Hay una escena en que Alvin corre entre las ruinas del jardín llamando a Serge. Una escena que rompe el alma. Es el momento en que el amor aún es posible, pero el miedo ya lo ha contaminado todo. Después de eso no queda nada. Esta novela anticipa debates actuales sobre espiritualidad y sexualidad. Serge podría ser hoy un joven atrapado entre su identidad religiosa y su deseo. El conflicto sigue siendo actual, el dolor sigue siendo reconocible. La muerte de Alvin no es redención para nadie, ni para Serge, ni para ella, ni para el lector. Es una muerte inútil, una flor pisoteada por una bota eclesiástica. Solá nos hace doler cada pétalo. La culpa del título no es un acto, es un sistema, es una red de ideas que atrapan, que impiden vivir.
Por eso la novela es también una denuncia, una advertencia sobre lo que pasa cuando el deseo es reprimido. El cuerpo de Serge tiembla entre el éxtasis místico y el deseo carnal, y Solá lo describe con un detalle asombroso. La batalla ocurre en cada nervio, en cada mirada, en cada suspiro. Es una guerra interna, escrita desde dentro. Alvin, pese a su final, nunca es victimizada en la narración. Tiene agencia, toma decisiones, busca respuestas. Es un personaje fuerte, aunque la cultura que la rodea no la entienda ni la proteja. El final abierto no da consuelo, no hay futuro prometedor. Serge se encierra en su iglesia como si regresara a una tumba, y ahí lo deja Solá, solo, seco, derrotado por su propia fe. ¿Y si la culpa no es de Serge, sino de quienes le enseñaron a odiar su cuerpo? ¿Y si Alvin murió por una educación que separa espíritu y carne como si fueran enemigos? Solá deja esas preguntas flotando. El estilo de esta novela rompe con otras del ciclo. Aquí Solá se permite un vuelo poético que no se ve ni en Germinal ni en La bestia humana. Es una excepción dentro de su obra y una joya por descubrir. El jardín como utopía perdida es un motivo universal. Aquí no es solo un espacio físico, es la promesa de una vida sin culpas, de una infancia eterna, de un amor sin condiciones. Y duele tanto que eso sea imposible. La novela también habla de memoria. Serge al olvidar es feliz, al recordar se destruye. Solá nos deja pensando si a veces recordar es peor que ignorar. Alvin es la única que se mantiene fiel al amor. Serge lo abandona. El mundo lo juzga, pero ella, aunque incomprendida, muere coherente y eso la convierte en la figura más trágica y más pura. La experiencia de Le Paradou es también una metáfora literaria. ¿Puede el arte, como ese jardín, liberarnos por un rato del mundo gris? ¿Puede un libro como este devolvernos el asombro? Yo creo que sí. El conflicto de Serge podría repetirse en cualquier época. Un joven obligado a reprimir lo que siente, creyendo que amar es traicionar. Esa idea, aunque parezca antigua, sigue viva en muchas mentes. La lectura de esta novela es exigente, no es cómoda, no es amable, pero es profundamente transformadora. Cada capítulo deja algo, cada escena se queda, cada aroma del jardín se mete en los sentidos. Solá no necesitó un gran escenario social para construir esta obra maestra. Le bastaron un cura, una joven, un jardín y un dogma. Con eso creó una tragedia que rivaliza con las más intensas del siglo XIX. ¿Y si la culpa no existe? ¿Y si es solo una invención para domesticar lo salvaje? ¿Y si Serge no fue culpable de nada salvo de obedecer? Audiolecturas deja esa pregunta para ustedes. Vayan a los comentarios. En el conjunto de los Rougon-Macquart, esta novela es la más espiritual, la más íntima, la más metafórica y por eso también la más desconcertante. Es un canto a lo prohibido. Alvin no es solo un personaje, es una idea. La idea de que el amor no debería doler, de que la vida no debería ser sacrificio, de que el deseo no debería llevar a la muerte. ¡Qué potente mensaje! El naturalismo aquí se vuelve simbólico. Lo real se mezcla con lo onírico, lo corporal con lo vegetal, lo religioso con lo carnal. Solá se suelta y nos arrastra a su jardín prohibido. El jardín puede estar cerrado, pero queda la memoria, queda la lectura, queda la semilla en nuestras cabezas. Solá plantó algo con esta novela y todavía florece en quienes la leemos. Audiolecturas les dice que si hay una novela para leer con todos los sentidos, es esta, porque no solo se lee, se huele, se siente, se sufre, se vive. Y si después de escuchar o leer esta historia se preguntan qué es el amor, qué es la fe, qué es la culpa, entonces Solá habrá cumplido su misión y nosotros, queridas audiolectoras y queridos audiolectores, también. Escúchame leer.